Casos prácticos para la transformación a cargo del señor Carlos Toro, arquitecto de analítica de Procalidad. Bienvenido, señor Toro. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por el tiempo. Vamos a revisar un poquito cómo la analítica de datos puede apoyar todos estos procesos que ustedes ya vieron hoy con diferentes empresas. La idea pues es ver inicialmente un poco cómo ha venido evolucionando el tema de la analítica, cómo, digamos, tenemos que empezar a incorporarla al interior de nuestras organizaciones de una manera mucho más organizada y coordinada, y finalmente pues la idea es ver algunos casos también de usos que se pueden aplicar en temas de analítica de datos. Cuando empezamos a hablar de analítica pues tenemos que remontarnos a las grandes transformaciones que se han dado a través del tiempo. La primera gran revolución o transformación tecnológica arrancó en 1780, cuando comenzó todo el tema de la mecanización. Aquí aparecieron las primeras máquinas de vapor, apareció también todo el tema de energía hidráulica y también apareció un tema que revolucionó la industria o empezó a revolucionar la industria, que fue el tema de mecanización. Ya hacia 1870 apareció el tema de la electricidad y esto, digamos, evolucionó las diferentes industrias hacia lo que fue la producción en masa, aceleró todo el tema de la cadena de montaje industrial y apareció pues también obviamente todo el tema de maquinaria industrial y todos los electrodomésticos que hoy en día pues tenemos en diferentes lugares, incluyendo nuestros hogares. Uno de los cambios más importantes que se tomó en 1970 con la aparición formal de lo que es la informática. ¿Sí? En ese año, pues, digamos, empezaron a sistematizarse algunos temas o tareas que se desarrollaban normalmente de forma manual. Aparecieron las tecnologías de la información ya formalmente, porque digamos, pues estos temas venían dándose más o menos desde 1940, 1945 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, ahí apareció un señor muy reconocido que se llama Alan Turing, donde empezó a, digamos, elaborar los primeros estudios sobre lo que hoy en día se conoce como computación, y si lo llevamos mucho más allá, pues él, digamos, que dio también los inicios de lo que es la inteligencia artificial. Entonces ese no es un tema, digamos, que sea muy nuevo, las bases vienen desde 1945 y este señor pues fue, digamos, el que las instauró. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que se tiene de ese año a el año 2018, que es en el que estamos hoy en día? El nivel de capacidad de cómputo. ¿Sí? Muchos de los algoritmos que se ejecutan en inteligencia artificial, por ejemplo, la esencia viene de esos años, de 1945, de ahí en adelante empezó a trabajarse sobre el tema, pero en esa época no existía la capacidad de cómputo suficiente para poder, digamos, correr o ejecutar en tiempos, digamos, cortos, pues todos estos algoritmos, y eso es algo que se ha venido retomando desde hace algunos años y es, digamos, lo que ha permitido pues toda esta evolución que se ha tenido en temas de inteligencia artificial, en temas de machine learning, que es digamos lo que se ha venido revisando durante todo el día. También aparecen las tecnologías de la comunicación y esto, digamos, que sirve de base para la siguiente gran revolución, que es la digitalización. Entonces ahí ustedes hoy han escuchado ya un montón de términos que ahorita de pronto los vamos a repasar también. Yo creo que voy a hacer como un resumen porque ya muchos temas se han hablado y la idea es como conceptualizarlos desde el punto de vista de analítica, ver cómo los podemos integrar al interior, digamos, de las diferentes instituciones para aprovechar al máximo pues todos los beneficios que puede obtener de ella. Entonces a nivel de digitalización pues hoy en día estamos hablando muchísimo de lo que es el Internet de las cosas, el IoT. Estamos también en temas de transformación digital, yo creo que el término que está más
de moda hoy en día. Todas las empresas y todas las instituciones están viendo cómo van evolucionando y van, digamos, transformando todos sus procesos para cumplir con esta filosofía de lo que es la transformación digital. También, digamos, se ha acuñado el término de inteligencia artificial y de robótica, pues que ya ustedes vieron algunos ejemplos muy concretos en qué consiste cada uno de ellos. Sí que es realmente importante resaltar acá que en la medida en que se han dado grandes cambios o grandes transformaciones, sobre todo a nivel tecnológico, las organizaciones o las diferentes entidades han tenido que evolucionar para adoptar, digamos, todas esas ventajas o tecnologías que se están incorporando cada vez en el mercado. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años había una compañía que se llamaba Blockbuster. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno. Esa compañía se dedicaba básicamente al alquiler de películas en DVD o también, digamos, se alquilaba DVDs de música. Hoy en día, ¿quién tiene un DVD en la casa? Creo que casi nadie, ¿no? Sí, todo es por streaming. Entonces, Blockbuster Video llegó a posicionarse en el mercado, casi que a armar un monopolio. Esta compañía estuvo desde el año 1985 hasta el año 2010 y la verdad tuvo una posición bastante dominante en algún momento del tiempo. Pero esta compañía nunca evolucionó con la oferta de tecnología que se estaba generando año tras año. Y fue tal así que en el año 2010 pues tuvo que cerrar porque entraron compañías, por ejemplo, como Netflix. Netflix nació en el año 97 y básicamente prestaba un servicio similar, pero con una plataforma totalmente diferente. Acá ya los servicios son de streaming, ¿ok? Entonces yo puedo ver la película que yo quiera, puedo escuchar o puedo abrir el contenido que yo quiera, pero lo voy a hacer a través de internet. Entonces ese es uno, digamos, de los ejemplos que normalmente uno ve de cómo las organizaciones, al ser renuentes al cambio, empiezan a decaer en el mercado en que se mueven, hasta que finalmente, si no tienen un cambio radical dentro digamos, dentro de la definición de sus procesos y de sus servicios, pues terminan sucumbiendo ante otras compañías en el mercado. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los retos que afrontan las organizaciones hoy en día? Pues básicamente digamos que uno puede tener como tres grandes pilares, que son los que uno está viendo dentro de todos estos temas de analítica. El primero de ellos es mejorar la productividad operativa. ¿Sí? ¿Cómo soy yo más eficiente dentro de las tareas que tengo que hacer diariamente? ¿Cómo reduzco los tiempos? ¿Cómo optimizo esos recursos? ¿Cómo genero nuevas experiencias de cara al cliente? Aquí, digamos, se han hecho varios comentarios en lo que era, digamos, las entidades del Estado hace algunos años, donde realmente como lo dijeron en una charla anterior, para concluir un trámite podría ser un tema bastante complicado. Hoy en día muchos de los trámites que uno tiene que hacer, la mayoría se pueden hacer por internet en segundos, no se tiene que salir de la casa y simplemente uno obtiene la información que requiere. ¿Sí? Entonces eso está muy enmarcado en lo que se refiere con experiencia cliente. Aunque eso, digamos, como vamos a ver más adelante, se puede ampliar hacia, digamos, otras organizaciones también del Estado a nivel de transporte, a nivel de agricultura. Vamos a ver un poquito cómo se puede, digamos, generar nuevas experiencias al cliente. Y hay un pilar muy importante, que es el tema de innovación, que está muy relacionado con la analítica de datos. Para hacer efectivos los procesos de innovación, pues yo necesito tener datos que me generen información y que me soporten todos esos procesos para identificar, como decían anteriormente, pues cuáles son las tendencias de los clientes, qué es lo que los clientes quieren de nosotros como organización, cómo los podemos ayudar, digamos, a hacer las tareas mucho más fáciles. Entonces, en primer punto, básicamente lo que se busca con analítica es generar experiencias nuevas y satisfactorias para los clientes. O sea, cómo podemos hacerle la vida mucho más fácil a los clientes o, en el caso del sector gobierno, a los usuarios. ¿Cómo mejorar la eficiencia operativa? Lo que les comentaba hace un momento, o sea, cómo
me reorganizo, me reestructuro o me transformo, que es la palabra de moda, para ser, digamos, más eficiente a nivel operativo. Esta tercera también está muy de moda ahorita, que es cómo genero nuevas fuentes de ingresos, ¿no? 14 billones creo que es algo así como lo que se necesita. ¿Sí? Ya empiezan a hablar de reforma tributaria y bueno, todo ese tipo de cosas, o sea, el gobierno también necesita tener fuentes de ingresos. ¿Cuál es la capacidad, o más bien, debo tener una capacidad de respuesta rápida ante los diferentes cambios en el mercado? Está muy relacionado con temas de competitividad. ¿Cómo crear ventajas competitivas para la organización? Bueno, este de pronto es un poco más dentro de la industria privada que uno lo puede ver. ¿Cómo impulso una cultura de innovación dentro de la organización? Ese es, digamos, uno de los puntos a veces más difíciles de lograr porque somos o estamos muy acostumbrados a la rutina diaria y a veces nos cuesta un poco salirnos de esa rutina y ver cómo optimizamos algunos de los temas que estamos haciendo. Un punto muy importante es mejorar la colaboración interna. Muchas veces cuando uno empieza a implementar estos proyectos de analítica se da cuenta que hay muchas personas, muchas áreas que ya están trabajando en unos temas y ve que otras áreas están iniciando y están haciendo esfuerzos, digamos, paralelos para alcanzar casi que los mismos resultados. Entonces, un punto importante acá dentro de la analítica de los datos es mejorar todo este tema de colaboración interna. Si algún área funcional, alguna persona ya estuvo trabajando en un tema en particular, pues lo más chévere es compartirlo para que toda la organización lo pueda utilizar y, digamos, no se dupliquen esfuerzos en el desarrollo de alguna iniciativa o de iniciativas dentro de cada organización o dentro de cada entidad. También lo que se busca es profundizar en el análisis de los datos. Entonces, aquí básicamente pues ya en la charla anterior nos dijeron cuál era el volumen esperado que teníamos para el 2025, que es bastante grande. La idea es poder ver nosotros desde nuestra entidad cómo aprovechamos al máximo todos esos datos que se están generando, ya sea al interior de la entidad o de las entidades o al exterior en los diferentes mercados. ¿Ok? Bueno, entonces, esta nueva revolución tecnológica que como lo dijo en la charla, como lo dijeron en la charla anterior, es la cuarta revolución que básicamente está soportando los procesos de transformación de las diferentes organizaciones. Aquí aparecen muchos términos, no sé si los conozcan todos, pero sobre todo las unidades de contratación, ustedes ven que llegan diferentes proveedores con diferentes loguitos, hay unos azules, hay unos rojos, y entonces aparecen términos de industria 4.0 y nos hablan de robótica, nos hablan de simulación, nos hablan de integración, nos hablan de Internet de las cosas, en algunos casos de impresión 3D, que es otro también de los temas que está entrando fuertemente, de realidad aumentada, de Big Data, vamos a ver, de Big Data, de realidad aumentada. Por otro lado me empiezan a hablar nuevamente a mí de Big Data, por otro lado me están hablando de IoT y ahí aparece el término Big Data otra vez. Ahorita está entrando también fuertemente un concepto que es el de Data Science, entonces aquí me aparecen términos de análisis, de algoritmos, de procesos, de programación. Está también Data Analytics, cómo yo analizo todos los datos que tengo al interior de la organización y vienen los conceptos tradicionales de Business Intelligence, ahora los nuevos de Business Analytics, este también lo pueden encontrar como analítica avanzada y ahora está entrando un tema de inteligencia artificial, entonces como ustedes ven hay una diversidad bastante grande de conceptos que yo tengo que ver cómo los incorporo para el beneficio de mi entidad o para el beneficio de mi organización. Como ustedes pudieron apreciar en las presentaciones anteriores, pues las diferentes marcas tienen una serie de soluciones ya establecidas que yo puedo empezar a integrar, pero tengo que darle un norte a esa integración y ese es, digamos, uno de los objetivos de esta presentación, ver cómo nosotros podemos maximizar o aprovechar todas esas funcionalidades que están siendo
incorporadas en el mercado por los anteriores proveedores. Entonces eso me da esto que yo llamo como la ferretería de aplicaciones, que es lo que está acá en la parte inferior, ¿sí? Todo esto son las diferentes aplicaciones que yo he implementado al interior de mi organización o al interior de mi entidad para garantizar que puedo cumplir con la operación. Entonces ahí empiezan a hablar del ERP, del CRM, del BPM, de los sistemas legacy, ¿sí? Y ahí también aparecen diferentes marcas. Entonces están los rojitos de Oracle, están los azules de IBM, están, bueno, los que eran de IBM, digo, que no eran de IBM, que ahora son de IBM, que son los señores de Red Hat, y aparece todo un mundo de aplicaciones que yo tengo que integrar y tengo que ver cómo le voy a dar soporte a toda esta operación. Y adicionalmente, pues eso están funcionando sobre diferentes bases de datos y adicionalmente también se están manejando diferentes tipos de documentos que no necesariamente están estructurados. Entonces, todo eso lo voy a requerir para soportar la operación de mi negocio. Y adicionalmente, yo estoy en la necesidad de analizar diferentes datos que no necesariamente están en toda esta red de aplicaciones que tengo acá en la parte inferior, sino que pueden venir, por ejemplo, de la interacción de los diferentes funcionarios. Entonces aquí aparecen ya lo que son las redes sociales, diferentes tipos de documentos, correos electrónicos, logs de diferentes aplicaciones o chats que pueda tener, por ejemplo, internamente. Y adicionalmente, hoy en día también tengo que incorporar temas o formatos que se manejan a través de diferentes dispositivos. Entonces aquí hoy en día ya tengo que integrar, por ejemplo, archivos de audio, archivos de video, datos de sensores, imágenes satelitales, o sea, se está generando un volumen de información supremamente grande que yo tengo que ver cómo lo voy a analizar. Un estudio me dice, por ejemplo, que los sistemas transaccionales me generan una parte de la información, la interacción de las personas está generando 10 veces más información que la que generan los sistemas transaccionales y las máquinas o el IoT me está generando aún 100 veces más información. Ahí, ¿cuál es el reto? El reto también es ver yo cómo gestiono esos datos, cómo gestiono esa información que se está generando y cuál de ella yo necesito incorporar para soportar un proceso analítico, ¿sí? De pronto, por ejemplo, si yo tengo un IoT y acá y me dice que todos los bombillos están encendidos y yo hago un seguimiento todos los días de todos los bombillos que están encendidos, pues eso probablemente no tenga ningún valor para lo que yo quiero trabajar, ¿sí? Pero si estoy, por ejemplo, haciendo un análisis, por ejemplo, en temas de sustitución de cultivos, yo sí puedo, a través de drones, empezar a tomar imágenes de las áreas en donde se está haciendo todo ese proceso de sustitución de cultivos y ver si efectivamente se está haciendo la sustitución, cuál es el progreso de esos cultivos con, digamos, todo el tema de reconocimiento de imágenes. Eso tal vez sí me puede generar información que sea válida para analizar dentro de la organización. Entonces, ahí digamos que uno tiene que poder identificar y ser de cierta manera selectivo en qué información aporta valor y qué información definitivamente pues no va a generar ningún tipo de valor dentro del proceso que estoy haciendo. Entonces, fíjese que acá en la parte derecha aparecen diferentes fuentes. Entonces están las tradicionales que están en bases de datos, digamos nuevas fuentes no estructuradas, aparecen también temas de social media o redes sociales y, como les decía, temas de Internet de las cosas. O sea, esos son los principales generadores de datos que podemos identificar hoy en día en las diferentes organizaciones. Entonces, el mundo de los datos venía inicialmente, o hasta hace algunos años, trabajábamos lo que eran los ERPs, los CRMs y los legacies, que es lo que se conoce como datos transaccionales o datos que están disponibles dentro de las aplicaciones. Si hoy vamos a ver, voy a tener adicionalmente todo un tema de contenido empresarial donde yo ya puedo tener gestión de documentos, puedo tener blogs, puedo tener formatos en
PDF, en XML, puedo tener documentos de Word, CSV o puedo tener archivos de email, entre los principales, digamos, que se pueden destacar. No necesariamente estoy queriendo decir que solo existan estos. Adicionalmente, en redes sociales yo puedo tener información de Facebook, puedo tener información de Twitter, puedo tener información de Instagram, de LinkedIn, bueno, y ahí también digamos que van o pueden existir otra serie de fuentes adicionales a nivel de redes sociales. Y en datos generados por máquinas, pues normalmente se tiene todo el tema de sensores, audio, video, imágenes, que son ya fuentes que yo requiero analizar y que necesito integrar. ¿Sí? Otro de los puntos, digamos, que ustedes deben tener en cuenta es que esta información se debe poder integrar para generar análisis cruzados de información. ¿Sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, se está hablando de agricultura inteligente, en donde yo tengo que mezclar datos que vienen del clima con datos que se toman, por ejemplo, de los cultivos, con datos que se tienen, por ejemplo, a nivel de aplicaciones. Entonces, básicamente yo tengo que poder o tengo que lograr integrar toda esta información para verla de una manera unificada. ¿De acuerdo? ¿Se están durmiendo? ¿Sí? ¿No? Bueno, los veo como muy serios. Ok, listo. Otro punto a tener en cuenta es quiénes son los usuarios de esa información. ¿Sí? No todos los usuarios de la información van a tener el mismo perfil. Me explico. Una persona encargada de una gerencia, pues básicamente él está enfocado en lo que es la estrategia, la dirección, el liderazgo. Él siempre va a estar viendo, por ejemplo, el resultado de un indicador, el avance de un proyecto, o sea, cómo estoy en relación con el año anterior o con este mismo año, o cómo se ha venido comportando a través del tiempo. O sea, básicamente él tiene unas necesidades de información que no necesariamente son iguales a los analistas de negocio. Los analistas de negocio están enfocados, por ejemplo, más en temas de planificación, en temas de análisis, en temas de seguimiento. Y aparece un rol hoy en día que son los famosos científicos de datos. Estos científicos de datos están mucho más enfocados en temas de minería de datos, en detección de oportunidades, en explorar y descubrir, por ejemplo, patrones que se encuentran ocultos dentro de los datos. Entonces, cada uno va a tener un rol, va a tener una necesidad diferente, pero los datos son los mismos. Entonces, básicamente nosotros deberíamos preocuparnos porque nuestra plataforma encargada de gestionar los datos pues pueda dar soporte a las necesidades que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? Muchas veces pasa que cuando se llega a una organización, pues cada uno tiene sus datos organizados de manera diferente, con diferentes resultados. Hace algún tiempo estábamos revisando, por ejemplo, un tema de contratación y preguntaba a la gerencia, oiga, ¿cuántos contratos tenemos hoy en día con la organización? Y 3 personas dieron 3 respuestas que no eran ni siquiera parecidas. O sea, alguien dijo, mira, hoy en día tenemos 1.200 contratos. El otro dijo 600, eso es una desviación del 50%. Y el otro ni siquiera les cuento qué fue lo que dijo porque ese estaba un poquitico más desviado. ¿Sí? Entonces, al final los datos que se tienen en la organización son los mismos. Lo que yo necesito garantizar es que la gestión de esos datos, la presentación de esos datos, pues va a cumplir con las expectativas que tienen cada uno de estos roles. Y aquí también estamos nosotros, que somos los facilitadores de TI, los que damos el soporte a la plataforma, el apoyo a toda la operación de la infraestructura que se tiene al interior de la organización y los que de cierta forma también colaboramos con el tema de la gestión de los datos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se busca con esta aproximación de analítica de datos es que se genere una única verdad de la información o una única mentira, como lo quieran ver, ¿sí? Pero que sea una sola. ¿Sí? Que todo el mundo esté de acuerdo en la cifra que se está presentando
y que no haya, digamos, divergencias que no se puedan explicar, ¿ok? Ese digamos que es como uno de los objetivos que se tiene acá. Listo. Entonces, el mundo de la analítica de datos básicamente se segmenta en dos grandes partes. Ambas son igual de importantes, ambas son igual de necesarias y ambas se complementan. Por un lado está cómo hago la gestión de los datos y el gobierno de la información. Entonces, todos los datos que se generan en la organización que tienen un valor analítico y aquellos que están por fuera de la organización que debo integrar, ¿cómo hago para llevarlos de una manera en que, digamos, yo pueda garantizar la calidad y la veracidad de esa información? ¿Sí? Muchas veces cuando uno acude a fuentes externas, encuentra algunos datos que no necesariamente se ajustan a la realidad. Por ejemplo, el señor Vicente Fernández, ¿cuántas veces ha muerto en los últimos 10 años? Yo creo que unas 4 o 5 y todavía no se ha muerto. Entonces hay que tener, digamos, todo un proceso de gestión de datos para garantizar que la información o los datos con los que se están tomando las decisiones al interior de una organización o de una entidad son correctos, son veraces, ¿sí? Hasta hace algunos años también se venía trabajando un concepto que era el de bodega de datos, pero este concepto también ha venido cambiando y hoy en día se ha ido migrando hacia una plataforma de Big Data. Todas aquellas compañías, digamos, que hicieron inversiones fuertes en estos temas, pues la idea es que lo puedan integrar con las nuevas plataformas de Big Data. No quiere decir que vayan a perder todo ese esfuerzo que ya han invertido durante muchos años. La idea es poder tener una ampliación y poder manejar plataformas de Big Data que están especializadas, como ya lo han mencionado varias veces, en datos semiestructurados y en datos no estructurados. Normalmente aquí nosotros trabajamos datos estructurados que subíamos, pero ahora les voy a mostrar, digamos, un esquema que es el que se está utilizando actualmente para hacer toda esa gestión de datos. ¿Y qué voy a hacer con toda esta información? También, digamos que es igual de importante ver para qué tengo toda esta información acá almacenada, cuál es el retorno de la inversión de tener todos estos datos acá, cómo los voy a explotar. Entonces aparece, digamos, la parte de arriba de nuestro mundo de analítica, que básicamente se centra en el análisis de esa información. Y para poder analizar esa información, también se han definido varios perfiles. Entonces, el primero de ellos es el de análisis descriptivo, que es, digamos, lo que se ha hecho durante muchos años, que es el BI tradicional o el análisis forense. ¿Qué consiste? Pues en explicar qué pasó, en dónde pasó, con qué frecuencia pasó. ¿Sí? Entonces, este es un tema, digamos, que se trabaja o que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Aquí hay, digamos, una segunda área en la que nosotros podemos profundizar, que es todo el tema de planeación y optimización, que está muy enfocado en, digamos, a partir de la información histórica, poder generar una planeación mucho más acertada hacia adelante y, digamos, también a partir de esa planeación poder optimizar algunos temas que estemos trabajando. Está también el análisis predictivo y prescriptivo, que está muy enfocado en poder proyectar el futuro a partir de la historia. O sea, a partir de todos mis datos históricos, cómo hago esas proyecciones para ver cómo se va a comportar un indicador o cómo se va a comportar una determinada variable en el tiempo hacia adelante. Y ya ustedes vieron que ahorita aparece un nuevo concepto acá, que es el de inteligencia artificial, que básicamente, digamos, lo que me permite es generar agentes inteligentes que, digamos, desarrollen tareas con cierta independencia o con cierto nivel de automatización. Ese, digamos, que es como el esquema del mundo de los datos que se maneja hoy en día
como les decía, pues ambos son igual de importantes, o sea, muchas empresas o entidades trabajan estos temas en forma separada. Entonces ustedes encuentran que hay proveedores que se especializan, por ejemplo, en esta área, hay otros que se especializan en estas áreas que están acá hacia la parte derecha, y no hay una visión integral para construir esta gestión de los datos. Entonces, cuando uno llega, por ejemplo, a veces voy a colocarles el caso de una entidad bancaria que ellos tienen más o menos como unos 8 repositorios, todos orientados a diferentes necesidades, pero que en última instancia manejan la misma información. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una visión diferente. Entonces acá el señor necesitaba proyectar, por ejemplo, cuál iba a ser el comportamiento de la TRM y de los instrumentos de inversión, y entonces él organizó sus datos como los necesitaba, y el señor de aquí tenía que hacer una planeación, digamos, de los productos que se iban a vender, y cada uno tenía un análisis diferente, y entonces lo que hizo fue organizar los datos para cumplir con esta visión, y el señor de acá organizó los datos para cumplir con esta visión, pero al final son los mismos y terminaron organizando dos visiones totalmente diferentes, ¿sí? Y ahí es donde empieza uno a tener problemas, en donde se generan diferentes valores o diferentes resultados dependiendo de la óptica que se esté utilizando. Entonces un poco lo que se quiere lograr es poder tener una unificación de los datos y que cada cual, digamos, los explote como lo necesiten. Acá ustedes pueden trabajar con dos opciones. Ustedes pueden trabajar soluciones a la medida, o sea, pueden hacer desarrollos internos, o pueden tener proveedores que les ayudan a ustedes a desarrollar diferentes temas de analítica, o pueden también contratar soluciones de nicho. Son soluciones que ya están, digamos, implementadas y probadas en el mercado para desarrollar ciertas actividades, y básicamente lo que yo hago es incorporarlos dentro de mi plataforma. Y acá aparece un tema que es la analítica empresarial, o sea, la analítica vista como una organización, no como áreas o como unidades separadas, sino cómo gestiono todos los datos que requiere la organización de una manera sincronizada para, digamos, explotar al máximo esa información. Entonces, ¿qué son todas estas áreas? O sea, es muy sencillo. El análisis descriptivo, pues son datos históricos, son visualizaciones, tendencias, como les decía, es analítica forense. Planeación y optimización, entonces aquí hay temas, por ejemplo, como proyección de demanda, temas de cadena de suministros, planeación financiera. A nivel predictivo, pues está lo que es minería de datos, el modelamiento estadístico, segmentación, simulación, optimización. ¿Y qué es entonces lo que hace la inteligencia artificial? Que era otro, digamos, de los conceptos que vimos hoy y que hicieron bastante hincapié los diferentes proveedores. Pues básicamente es aprovechar toda esta información que está acá, me permite hacer interacción en tiempo real, obviamente requiere de procesamiento de lenguaje natural, ya sea, digamos, hablado o escrito. Aquí, digamos, hablamos también de entendimiento de texto, reconocimiento de imagen y video, tema de reconocimiento de patrones, el famoso machine learning, que en español sería autoaprendizaje, y lo que hace, digamos, la inteligencia artificial, pues es crear agentes inteligentes que a partir de toda esta información que yo manejo acá abajo, ellos tengan autonomía para tomar cierto tipo de decisiones, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo han venido creciendo las organizaciones? En primera instancia se han preocupado por todo el tema de administración de los datos, posteriormente en llevar esos datos a información, y a partir de esta información obtener conocimiento, y una vez, digamos, ya se tiene esta etapa, se empieza a trabajar en temas de optimización. Eso es, digamos, como el ciclo que ha tomado todo el tema de la analítica a través de las diferentes organizaciones. Normalmente las compañías se están ubicando en estos dos punticos y están tratando de llegar a estos dos últimos dentro de los modelos de nivel de madurez. Bueno, para resumirlas,
algo que dijeron también, creo que en la charla anterior, todas aquellas organizaciones que son líderes, básicamente lo que han hecho es que han sustituido la intuición para soportar todo su proceso de toma de decisiones por, digamos, análisis estadístico de los datos. Básicamente ese análisis me va a permitir pues, responder las diferentes preguntas que se generan en el negocio. Y aquí aparece otro término más para adicionarlo a los 25 que ya vimos, ¿sí? Que es la analítica de negocio y optimización o analítica empresarial en español. Y básicamente lo que requiere una organización es el desarrollar una disciplina que le permita alcanzar los objetivos estratégicos a partir del análisis de uno de sus activos más importantes, que son los datos. Los datos hoy en día yo creo que es el activo más importante que tiene cada organización. Lo que pasa es que muchas de ellas no los aprovechan y no le sacan el jugo que deberían sacarles. Esa analítica empresarial usted la tiene que fundamentar sobre 3 pilares. O sea, debe haber una arquitectura funcional de analítica que se encuentre alineada con la estrategia de la organización en los diferentes niveles de organización. Resumen ejecutivo es qué voy a hacer con esos datos, para qué los necesito, qué voy a analizar, qué espero sacar de ahí. Una adopción de tecnologías de soluciones de nicho que soporten adecuadamente el proceso analítico. Entonces ahí ya, digamos, cada organización también es autónoma en establecer cómo va a armar ese rompecabezas, dónde le pone logos azulitos, dónde le pone logos rojitos, dónde pone diferentes proveedores. Y este último punto es importantísimo, que es la generación del cambio hacia una cultura organizacional soportada en el análisis de datos. ¿Sí? Que empecemos a creer en todos estos modelos de análisis de información y empecemos a dejar la intuición de un lado. Ese es un proceso que es bastante difícil de lograr al interior de las organizaciones. Muchas de las personas algunas veces nos resistimos mucho al cambio y eso hace que estos procesos, digamos, sean un poco complejos de llevar. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la arquitectura? Entonces, básicamente tenemos una arquitectura de integración. Aquí tenemos todos los procesos que toman los datos de los diferentes sistemas y los llevan con calidad de datos. Aquí ya me aparecen los logos que les he estado mencionando, con datos estructurados, los datos no estructurados, y esta información, digamos, se lleva a un repositorio único que hoy en día normalmente se le conoce como lago de datos o data lake, y a partir de acá yo empiezo a analizar información y empiezo a construir las diferentes aplicaciones para hacer el despliegue y el análisis de esa información. Entonces ahí ya, como lo dijeron en charlas anteriores, ustedes pueden entrar o pueden utilizar temas de Google, pueden utilizar temas de IBM, pueden utilizar temas de Oracle, realmente con lo que la organización se sienta mucho más conforme y sea más costo eficiente. ¿Sí? Muchas empresas, sobre todo gobierno, tienen acuerdos con diferentes marcas, entonces pueden utilizar una o pueden utilizar otra. La idea es que empiecen a construir, pero con una visión unificada. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a nivel de fuentes de datos, yo tengo que garantizar la gobernabilidad de la información, tengo que tener una única versión de mis datos, tengo que poder integrarlos, tengo que generar reglas de calidad, estructuración de la información, por ejemplo, soporte para análisis sobre plataformas de Big Data, todo tema de administración de metadatos, todo un tema de documentación y contenido con una serie de normas de seguridad para garantizar la privacidad de esa información. ¿Sí? Como ya lo mencionaron también, este es un tema bastante importante porque no todo el mundo puede tener acceso a esa información, y aquí están las diferentes áreas funcionales que son las consumidoras y que desarrollan los diferentes modelos dependiendo de lo que quieran analizar. Ese es como el esquema. Bueno, voy a acabar rápidamente entonces. Básicamente lo que se quiere es establecer una nueva forma de trabajar. Aquí en la parte izquierda pues está cómo se hacía anteriormente. Normalmente uno trabajaba en sitio, la idea es que hoy yo pueda tener información desde cualquier lugar donde me encuentre, no solamente local, sino a través de dispositivos móviles. Ya la definición de reportes está mandada a recoger.
Hoy en día se trabaja ese análisis de datos, cada uno consume la información como la necesite. Para las áreas de TI también el tema de la especificación está quedando atrás porque estamos pasando a todo lo que es tema de autoservicio. Ya no trabajamos departamentalmente, sino que trabajamos en ambientes colaborativos y tratamos de que la información esté disponible siempre en línea. Ese, digamos que son como los principales cambios que se han venido dando. Y algunas de las aplicaciones, por ejemplo, aquí para hacerle propaganda a Google, en el 2009 ellos hicieron un modelo que básicamente relacionaba consultas o charlas de personas que sufrían síntomas gripales y a partir de eso desarrolló en su momento una herramienta que se llamaba Google Flu Trends, básicamente para identificar el origen de epidemias gripales. Ese fue una de las aplicaciones que se hizo. También a través de comunicaciones de chats se hizo un modelo para poder anticipar las diferentes, o más bien la tasa de desempleo. Este ya no lo hizo Google, este lo hizo una compañía que se llama SAS, que también de pronto la han escuchado. En medicina están temas de personalización, prevención, predicción. Un poco lo que se busca es optimizar, por ejemplo, temas de salas de emergencia. Al tener información de los dispositivos que se le conectan a las diferentes personas, pues uno puede empezar a tener, digamos, datos que permitan clasificar de una manera más eficiente los pacientes. También, digamos, técnicas de Big Data pues le permiten a uno entender cómo operan enfermedades como el cáncer y de cierta forma también empezar a generar tratamientos más asertivos. A nivel de servicios públicos, pues básicamente apoya el concepto de lo que es el servicio público digital. Lo que busca es mejorar la prestación de los servicios, la eficiencia de los funcionarios, reducir los costos y mejorar la evaluación de riesgos para prevenir fraudes también en servicios públicos. Ahí hay aplicaciones bastante interesantes para lo que es detección de pérdidas. Los que han entrado con mayor fuerza han sido los sistemas automatizados de soporte a los usuarios o los chatbots. En sector agrícola, lo que les comentaba, entonces básicamente lo que se quiere es cambiar a una agricultura de precisión para evitar, por ejemplo, pérdida de cosechas o para hacer seguimiento de cosechas de una manera más efectiva. Aquí lo que les mencioné del tema de sustitución de cultivos. En temas de movilidad, que creo que es el sueño de todos nosotros acá en Bogotá, que es predecir trancones y gestionar el transporte humano optimizado mediante la implementación de semáforos autónomos, el mejoramiento de los sistemas de información de los pasajeros y la implementación de vehículos autónomos, que eso es como ya el último, el eslabón del sueño que uno quiere. Estos sistemas de información, digamos, lo que permiten es informar al pasajero, por ejemplo, hoy salí a esperar el SITP, se demoró 40 minutos y estaba lloviendo. O sea, sería chévere pues que a uno le enviara un mensajito al celular 5 minutos antes para poder llegar al paradero y no tener que estar estacionado ahí los 40 minutos. Cosas, digamos, de ese tipo se pueden hacer. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Hay muchos casos, ustedes los pueden consultar ahí. En la página del gobierno también están todas las iniciativas que se están trabajando. En Google también pueden encontrar bastantes casos de uso de lo que se puede hacer. Lo importante, como les decía, es trabajar bajo una arquitectura integral que me permita, digamos, desplegar toda esta información de una manera organizada y sincronizada. Bueno, muchas gracias por el tiempo.